Hola, soy Jorge Sastre, director del proyecto Soundcool, y hoy os voy a contar cómo realizar el tutorial de trémolos. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa que os podéis descargar en soundcool.org gratuitamente, y dentro de soundcool.org tenemos una serie de tutoriales interesantes también para la realización y escucha de fenómenos físicos. En este caso vamos a tratar el tema del trémolo. Vamos al trémolo, descargamos el PDF, descargamos el trémolo.soundcool, el PDF ya lo tengo aquí abierto, y nos dice que carguemos load trémolo.soundcool. Lo cargo, trémolo.soundcool, y se me abren estos tres módulos. En el tutorial está preparado para que los tres módulos se controlen con los móviles y las tablets, pero realmente esto no hace falta. Se pueden controlar directamente con el ratón. Entonces, en este tutorial lo que vamos a hacer es, los módulos que tenemos son un player, donde tenemos que cargar un sonido, por ejemplo, mi voz, que la he grabado con un módulo de Record previamente, y luego tenemos un módulo Signal Gen que tiene que tener una modulación RM, modulación en anillo, que consiste en multiplicar una señal, la señal de entrada, por una señal que indique aquí, en este caso un tono puro, una sinusoide. Vamos a ver lo que es una sinusoide, es decir, un tono puro. Para ello voy a abrir otro Signal Gen y un osciloscopio, que me va a enseñar la señal a lo largo del tiempo. Aquí teníamos una señal de 15 Hz, pues vamos a poner aquí 15 Hz. Ahí. Vale. Y tengo que poner aquí una sine wave, un tono puro. Lo vemos. Y ahí tenemos la señal sine wave, es decir, una señal que aumenta y disminuye 15 veces por segundo. Entonces, si aumento y disminuyo una señal aquí 15 veces por segundo y la multiplico por una señal de entrada, en este caso mi voz, ¿qué pasará? Pues vamos a verlo. Voy a subir el volumen. Pues se queda multiplicada mi voz por una señal que aumenta y disminuye 15 veces por segundo, es decir, muy rápido, y se produce esa especie de efecto de trémolo. Vamos a hacerlo a una velocidad más pequeñita, una vez por segundo. Vamos a ver qué pasa. Ahí se percibe perfectamente cómo mi voz aumenta y disminuye una vez por segundo. Vamos a visualizar ahora el espectro de la señal de salida. Para ello abro un visor de espectros, lo hacemos grande y vemos aquí la señal de salida. Y vamos a ver también la señal de entrada, la señal de mi voz, a ver qué pinta tiene. Aquí conecto la señal de mi voz y ahora vamos a visualizarla. Ahí tengo la señal de mi voz más o menos estable y aquí tengo la señal que está multiplicada por un tono de un hercio, es decir, por una señal que tiene un armónico de un hercio y que aumenta y disminuye su volumen una vez por segundo. Entonces se ve como el espectro pues, aumenta y disminuye una vez por segundo. Si yo aumento esta frecuencia más veces, vamos a ponerlo en loop para que se siga escuchando todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Aumento aquí 3 veces por segundo, 4, todavía se percibe el batimento, ese trémolo, pero ya cuando me voy acercando a los 20 hercios, ya nuestro oído no es capaz de percibir
esas variaciones tan rápidas de volumen y el sonido se convierte en un nuevo timbre, que es el timbre generado por la modulación en anillo o ring modulation. Vamos a pararlo. Si a eso le coloco una envolvente, un módulo de envolvente, que lo que hace es variar. Vamos a desconectar el speaker, vamos a colocar aquí en medio una envolvente. Conecto esta señal a la envolvente y la envolvente al speaker. En la envolvente lo que hace es, a lo largo del tiempo que tengamos aquí, 2 segundos, variar el volumen de la señal de entrada. Y entonces, ahora puedo escuchar esto de aquí. Le doy aquí al play. Y puedo generar un nuevo timbre, un nuevo instrumento mediante la modulación en anillo. Bueno, con esto es todo. Tenéis en nuestra red, en soundcool.org, nuestras redes, Facebook, Twitter, para seguir las últimas novedades, y en YouTube más tutoriales para aprender a manejar el sistema. Muchas gracias.